Buenos días. Eh, Damos a inicio a retornar y a iniciar por este corte, ¿verdad? Las clases TIN, ¿ok? Vamos a hablar sobre conexiones eléctricas. ¿Ok? Vamos a compartir lo que son instalaciones, o vamos a compartir, disculpen, acabo de hacer la acción de compartir. Lo que son, vamos a definir algunas nociones básicas acerca de lo que son las instalaciones eléctricas residenciales. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a abarcar? Vamos a abarcar lo que son los conceptos básicos de electricidad para las instalaciones eléctricas residenciales, las cargas eléctricas residenciales, las mediciones eléctricas, los símbolos eléctricos, interpretación de planos residenciales, componentes empleados en instalaciones eléctricas residenciales, los accesorios, los dispositivos de protección y maniobra, los tableros, los tipos de diagramas de conexiones y claro, todo esto no lo vamos a cubrir en la clase de hoy. Vamos a dividir este contenido en dos partes, ¿ok? Entonces, vamos a ver también diagramas de conexiones eléctricas residenciales, diseño de instalación eléctrica para viviendas unifamiliares y multifamiliares, detección de fallas y las recomendaciones generales, ¿ok? Vamos a ver ahora los conceptos básicos de electricidad para instalaciones eléctricas residenciales. ¿Ok? Vamos con una definición. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones, que digamos que es el movimiento principal que genera la corriente eléctrica. El paso del movimiento de electrones, ¿verdad? Es el que genera la corriente eléctrica. ¿Ok? Está compuesto por un generador o acumulador o llamado también batería, el hilo conductor, ¿verdad? Que son los llamados coloquialmente los cables, el receptor o el consumidor es la carga, ¿ok? Que es lo que se va a conectar, y los elementos de maniobra, es decir, de inicio, parada, que conforman el circuito eléctrico. En esta imagen que vemos aquí a continuación, podemos visualizar un diagrama elemental de un circuito básico. Tenemos la fuente de energía, que es la batería, ¿verdad? Puede ser un simple contacto de una instalación eléctrica, ¿ok? Y te dan dos tipos de fuente, una de corriente alterna y una de corriente directa. ¿Ok? Aquí tenemos la simbología de una fuente de corriente directa. ¿Ok? Aquí tenemos el control, ¿verdad? Que es el interruptor o el switch, y aquí la carga que puede ser una lámpara o un bombillo. ¿Ok? En este caso, esta es la representación gráfica de un bombillo incandescente. ¿Ok? Y este hilo negro que vemos aquí es el conductor, que eh, cuando dice aquí que generalmente es alambre, ¿ok? Son conductores que tienen llamados de un solo pelo, ¿ok? Recuerden que los conductores hay de varios pelos o de varios hilos y uno que es de un solo hilo. Aquí tenemos algo, digamos que un poco más, no en forma de diagrama representativo, sino digamos que algo un poco más real, ¿ok? Aquí tenemos el generador, el bombillo, que es el receptor, y el interruptor. Y aquí tenemos los hilos conductores. Las magnitudes eléctricas. ¿Qué es la electricidad? Se puede definir en dos conceptos: el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. La electricidad es la acción de que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro, o la falta o el exceso de electrones en un material. En todo circuito eléctrico existe una serie de magnitudes eléctricas, como son la fuerza electromotriz, diferencia de potencial o voltaje, la intensidad de corriente, los valores de los parámetros, en este caso puede ser resistencia, capacitancia o inductancia, y la potencia. Para poder controlar lo que ocurre en un circuito eléctrico hay que estudiarlo y averiguar las leyes que lo rigen.
el voltaje, que es la tensión, ¿ok? O sea, las unidades, ¿verdad?, de cada uno de los parámetros que componen un circuito. El voltaje es la tensión, la resistencia es el ohmio, la intensidad corriente o ampere y la potencia, la intensidad o la corriente, que su unidad es ampere, y la potencia eléctrica, que su unidad es el watt o el vatio. ¿Ok? Aquí tenemos, digamos que una representación gráfica de más o menos cómo actúa la resistencia eléctrica en un conductor. Esto que tenemos aquí es el conductor, ¿ok? La resistencia es, digamos, que el parámetro o el componente que se opone al paso de la corriente. Esta es la corriente, ¿ok? Y la resistencia se opone al paso de la corriente, ¿ok? Entonces, este diagrama representa que la resistencia aquí está haciendo su trabajo de oponerse al paso de la corriente, ¿ok? Mientras más alto sea el valor de la resistencia, ¿ok?, que aquí representaría, mientras más fuerte sea este dibujo, más resistencia se va a ocasionar al paso de la corriente eléctrica. Disculpen. El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas, electrones, en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerce una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. En otras palabras, el voltaje, tensión o diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado. Este movimiento de las cargas eléctricas por el circuito se establece a partir del polo negativo de la fuente de fuerza electromotriz hasta el polo positivo de la propia fuente. El voltaje, como habíamos hecho anteriormente, se mide en voltios y se representa por la letra mayúscula B. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor. Los electrones son partículas subatómicas que tienen cargas eléctricas negativas. La corriente se mide en amperios y se representa por la letra A. Existen dos tipos de corriente eléctrica, dependiendo de cómo se muevan los electrones. La corriente directa, los electrones se mueven siempre en un solo sentido, y esta viene de baterías o pilas, y la corriente alterna, que el sentido en que se mueven los electrones puede cambiar. Es la que se encuentra en los hogares e industrias por su facilidad de transportarse y generarse. Y aquí tenemos el material, el conductor, ¿ok?, o el cable. Estos son los átomos que se están moviendo, ¿ok? Los átomos, no, disculpen, los electrones, ¿ok?, que se van moviendo, y el movimiento de electrones es lo que va a generar la corriente eléctrica. Disculpen un momento, por favor. Gracias. Otro parámetro importante en un circuito eléctrico, ¿verdad?, aparte, por supuesto, de los voltajes y las corrientes, es la resistencia eléctrica, que ya hemos indagado algo sobre sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico, atenuando o frenando, ¿ok?, o también podemos decir impidiendo, en algunos casos totalmente, el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, una resistencia o un obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. Para el símbolo de resistencia eléctrica dentro de los circuitos eléctricos podemos usar estas dos simbologías. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm permite calcular la resistencia y el voltaje adecuado para cada circuito. La intensidad es igual al voltaje dividido
entre la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Y el voltaje, por supuesto, es igual a multiplicar la corriente por la resistencia. La intensidad de la corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un segundo y se mide en amperios. Esto que se llama el triángulo de la ley de Ohm, ¿ok? Y es una manera de, o es como, se puso como una ficha mnemotécnica para recordar las tres maneras de expresar la ley de Ohm, ¿ok? Si yo quiero el voltaje, simplemente me paro aquí y veo que el voltaje es igual I por R, ¿ok? A estar uno al lado de otro se interpreta como una multiplicación I por R. Ahora, si yo quiero determinar la corriente, me paro aquí en la corriente y veo que es igual a B, esta raya aquí entre L, que es B entre R, que es la que tenemos aquí. Ahora, si yo quiero conocer la resistencia, ¿ok? Me paro aquí y sería B entre I. Por supuesto, para aplicar este triángulo de potencia debo conocer dos de los tres parámetros que están aquí. Recuerden que la ley de Ohm involucra tres parámetros: voltaje, corriente y resistencia. ¿Ok? Para poder aplicar esto tengo que conocer dos de tres. ¿Ok? Porque por supuesto, si yo quiero conocer la resistencia, tengo que conocer el voltaje en que se aplica a la resistencia y la corriente que pasa por esa resistencia. Si yo quiero conocer el voltaje, tengo que conocer el valor de la resistencia y la corriente que atraviesa esa resistencia. Aquí tenemos unos ejemplos que nos vamos a saltarlos un poco, porque esto es, digamos que electricidad elemental. ¿Ok? Y ya ustedes ya deben de conocer esto. ¿Ok? Pero vamos a explicar uno para no perder la memoria. Si tenemos un voltaje aplicado de 30 voltios y la corriente que atraviesa una resistencia son 6 amperes, ¿cuál sería el valor de esa resistencia? Bueno, según el triángulo de ley de Ohm, la resistencia sería igual al voltaje entre la corriente. ¿Ok? Como ya conocemos el voltaje y la corriente, simplemente dividimos 30 entre 6 y nos da 5 ohmios. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es potencia y energía eléctrica. ¿Ok? La potencia eléctrica. En los circuitos eléctricos, la capacidad de realizar un trabajo se conoce como la potencia. Por lo general se asigna la letra mayúscula P y en honor a la memoria de James Watt, inventor de la máquina de vapor, la unidad de potencia eléctrica es el watt o el vatio. Se abrevia con la letra W. Para calcular la potencia en un circuito eléctrico se usa la ley de Watt, ¿okay? Es una ficha mnemotécnica parecida al triángulo de la ley de Ohm, solo que se coloca aquí en vez, colocamos voltaje, corriente y potencia, ¿okay? Y se aplica de la misma manera. Si yo conozco el voltaje y la corriente y quiero conocer la potencia, me paro aquí, simplemente es V por I. Si obtengo o tengo la potencia y tengo la corriente, me paro aquí para hallar el voltaje y es P entre I. Y si tengo la potencia y el voltaje y quiero hallar la corriente, me paro entre P entre V. ¿Ok? Donde la potencia está en vatios, el voltaje en voltios y la corriente en amperes. Aquí tenemos otra fórmula de la ley de Watt y la ley de Ohm. ¿Ok? Aquí está colocado en varias formas. Tenemos P, potencia, corriente, resistencia y voltaje. Aquí tenemos varias maneras de calcular P. Vean que si yo me paro aquí, tengo tres fórmulas para hallar la potencia. V al cuadrado entre R, I cuadrado entre R y V por I. Si quiero conocer la corriente, tengo tres maneras de calcularla. V entre R, P entre V y la raíz cuadrada de P entre R. Claro, es dependiendo de los parámetros que tenga. ¿Ok? Si yo conozco la corriente, ¿ya? Y conozco la potencia y la resistencia, uso esta fórmula. Pero si lo que tengo es la potencia y el voltaje, utilizo esta fórmula. Dependiendo de los parámetros que tenga, voy a utilizar una de estas ecuaciones. Aquí tengo la resistencia, que hay tres maneras de hallar la resistencia: V entre I, V cuadrado entre P y P entre I cuadrado. Y aquí también tenemos tres maneras de determinar el voltaje: R por I, la raíz cuadrada de P por R y P entre I. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se tiene una lámpara, ¿verdad?, incandescente que conecta a 127 voltios y por él pasa una corriente de 0,47 amperes. ¿Cuál sería su potencia? Bueno, me paro aquí en potencia. ¿Ok? ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Dependiendo de los parámetros que tenga, voy a utilizar la fórmula. Como aquí tengo el voltaje y la corriente, utilizo esta fórmula de potencia, V por I.
multiplico B por I y nos da 60 vatios. Energía eléctrica. La potencia eléctrica consumida durante un determinado periodo se conoce como la energía eléctrica y se expresa como watts por hora o kilowatts hora. La fórmula para su cálculo, ¿verdad?, sería V por I por el tiempo, ¿ok? O por T, donde T es el tiempo expresado en hora. Vamos a pedir un ejemplo. Se tiene una lámpara de 250 vatios que trabaja durante 10 horas. La energía consumida por la lámpara es 250, que es vatios, que de una vez el producto de V por I, no, porque nos dan de una vez el resultado en vatios, y el tiempo, que son 10 horas. Al multiplicarlo nos queda 2500 vatios por hora, o 2.5 kilowatts hora. Quiere decir que por cada hora ese bombillo consume 2.5 kilovatios. Esto que estamos aquí, digamos que ya son menudencias que ustedes ya conocen, ¿ok? Pero es parte de lo que hay que dar para saber lo que es las instalaciones eléctricas, que vamos a ver en las siguientes clases. Específicamente las instalaciones eléctricas residenciales. Circuitos de serie, circuito paralelo y circuito mixto. Un circuito de serie se caracteriza por tener las cargas conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería o generador, es decir, situados uno a continuación del otro. Por tanto, la corriente fluye por cada resistor uno tras otro, ¿ok? La principal característica de circuitos en serie es que todas por ellas circulan la misma cantidad de electricidad o de corriente, ¿ok? Es que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una fuente, y tenemos tres resistores conectados en serie. Se genera una corriente y, como están en serie, la corriente que se va a generar aquí va a ser igual en estas tres resistencias. Aquí tenemos un ejemplo práctico en la vida real que dice que si utilizando las centrales hidráulicas podemos decir que dos depósitos de agua están conectados en serie si la salida de uno de ellos se conecta a la entrada del segundo. Circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente, como se ve aquí, ¿ok?, entre sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas vías están conectadas por puntos comunes, tal y como podemos apreciar en esta imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos un circuito donde hay tres resistores o tres resistencias conectadas en paralelo, ¿ok? Una consecutivamente, o no consecutivamente, una al lado indiferentemente directamente de la otra, ¿ok? Vean que entre esto que tenemos aquí, que ya ustedes saben que son nodos, no hay ningún tipo de elemento, sino que simplemente están los conductores, ¿ok? Para que estén en paralelo. Las características definitorias de un circuito paralelo es que todos los componentes estén conectados en el mismo conjunto de puntos eléctricamente o nodos, ¿ok? Vean que el nodo 1, 2, 3 y 4 es el mismo, y el nodo 8, 7, 6 y 5 es el mismo. O sea, estos cuatro nodos lo podemos representar como uno solo, y este que está aquí también lo podemos representar como un solo nodo. Y el circuito mixto, como su nombre lo dice, ¿ok?, es una combinación de elementos conectados en paralelo con elementos conectados en serie. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de cómo resolver un circuito, ¿ok?, que va a estar, lo voy a dejar un rato aquí para que vean en el video. Cuando lo vayan a ver, simplemente piden calcular estas tres corrientes, y su 1 y su 2, ¿ok? En este caso pide calcular la corriente total, que es esta corriente que está aquí, ¿ok? Y con ISU2 e ISU1, ¿ok? ISU1 e ISU2, ¿ok? Tenemos los valores de la resistencia y tenemos aquí los 100 voltios, ¿ok? Aquí se utiliza, aquí tenemos estas dos resistencias en serie. Estas dos también están en serie, ¿ok? Al resolver estas dos resistencias en serie, queda una conectada aquí y esta una conectada aquí, ¿ok? Vean que esto que está aquí es la fórmula de cómo resolver resistencia en serie, que ya ustedes lo saben. Las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo se hallan con estos valores que están aquí, dependiendo de cuántas resistencias en paralelo tengamos, ¿ok? Es decir, primero calculamos estas dos resistencias que dan en serie y estas dos que están en serie porque están una consecutivas con otra.
la resistencia, perdón, el valor de la resistencia, aquí tenemos entre A y B, que es esta que está aquí, 6 y 4, 10, y aquí también serían 10. Las dos coincidencialmente da lo mismo, ¿ok? No quiere decir que siempre va a ser así. Entonces ahora quedan estas dos resistencias en paralelo, ¿ok? Y provocamos y utilizamos la fórmula de resistencia en paralelo. Nos queda 5 voltios, ¿ok? Vean que es 1 entre R es igual a 1 entre 5, pero como queremos es R, no 1 entre R, es la inversa, que sería 5 entre 1 y nos da 5. Luego aquí tenemos estas dos resistencias en serie, que sería la R total, que es la suma, nos da 10, y la corriente sería 10 amperes. Y tenemos la caída de tensión eléctrica o el voltaje, ¿verdad? Que llegan los terminales de la carga, en lo general el voltaje de alimentación. La diferencia de voltaje entre estos puntos se conoce como la caída de voltaje, ¿ok? En este caso que tenemos aquí, si queremos hallar el voltaje de la resistencia que nos queda aquí, simplemente multiplicamos I por R, ¿ok? 0,5 entre 20 es igual a 10 voltios que tenemos aquí. Bueno, entonces hemos terminado la primera parte de esta clase, ¿ok? Dentro de la próxima clase será aproximadamente entre domingos y lunes. De todas maneras, vamos en el aula, vamos a indicar qué día es, ¿ok? Y entonces, en el transcurso del día, les voy a bajar la clase para colocarla en el aula y ustedes pueden entrar a verla cuantas veces quieran, ¿ok? Cualquier cosa, pregunten en el aula, ¿ok? Vamos a ver esta clase y otras dos más y si vamos a entrar a lo que es en sí a lo de las canalizaciones eléctricas residenciales. ¿Ok? Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Que sigan pasando un excelente día. Muchas gracias.